Vamos a otros temas. Autoridades aseguraron varias propiedades pertenecientes a delincuentes y tiene que ver estas imágenes, acompáñeme, porque la opulencia con la que fueron construidos estos escondites vacacionales no lo va a creer. Cheque. La madrugada en las montañas de Sinaloa se iluminó con los destellos de las ráfagas de fusiles. Un operativo sin precedentes, coordinado entre la DEA y Fuerzas Especiales Mexicanas, asestó un golpe demoledor al corazón financiero del Cártel de Sinaloa. El Blanco, un rancho fortificado camuflado entre los cerros que funcionaba como centro neurálgico de operaciones de la facción conocida como Los Chapitos. La propiedad, aparentemente una simple granja, escondía muros reforzados con placas de acero, sistemas de vigilancia de última generación y túneles de escape que se adentraban kilómetros en la sierra. El asalto comenzó con precisión militar. 40 vehículos blindados cerraron todos los accesos al lugar mientras helicópteros artillados sobrevolaban la zona. Los primeros disparos estallaron cuando los sicarios intentaron repeler el avance, pero su resistencia duró poco. Las fuerzas federales, mejor equipadas y entrenadas, neutralizaron uno a uno los puntos de defensa. En menos de una hora, el complejo estaba bajo control. Lo encontrado en el interior dejó sin palabras incluso a los agentes más experimentados. Detrás de una pared falsa en el sótano, 3 cajas fuertes rebosaban de billetes perfectamente organizados, más de 150 millones de pesos en efectivo, equivalentes a unos 7.5 millones de dólares. A pocos metros, camuflada entre maquinaria agrícola, había 2 toneladas de cocaína de pureza excepcional, empacada y lista para su transporte hacia la frontera con Estados Unidos. Pero el verdadero tesoro estaba en los documentos incautados. Computadoras portátiles y teléfonos satelitales contenían información detallada sobre rutas de distribución, contactos internacionales y, lo más revelador, nombres de funcionarios corruptos que habrían facilitado las operaciones del cártel. Las listas incluían agentes de policía, militares en activo y hasta jueces, todos supuestamente en la nómina de los Chapitos. La DEA ya analiza esta información, que promete desmantelar no solo células locales, sino redes completas que se extendían a Europa y Asia. Los primeros reportes señalan conexiones con organizaciones criminales en España, Italia y Colombia, evidenciando la verdadera dimensión transnacional del cártel. El impacto en la estructura criminal fue inmediato. Fuentes de inteligencia reportan reuniones de emergencia entre los líderes regionales, cambios abruptos en sus rutas de tráfico y una ola de ejecuciones internas por fallas de seguridad. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, el ambiente es de tensión. Los negocios cerraron temprano y circulan rumores de represalias violentas. Este operativo marca un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. No se trató solo de un decomiso récord, sino de un golpe estratégico que expuso las entrañas financieras y de corrupción que mantienen vivo al crimen organizado. La pregunta que queda es si este éxito podrá sostenerse en el tiempo o si el cártel encontrará la manera de reconstruir lo perdido. Los documentos incautados en el operativo revelaron un sistema de corrupción tan sofisticado como alarmante. Las computadoras contenían bases de datos detalladas con nombres en código de más de 200 contactos en instituciones públicas, incluyendo fechas exactas de pagos y los servicios prestados a cambio. Entre los hallazgos más preocupantes se encontró un registro meticuloso de transferencias bancarias a cuentas fantasmas en paraísos fiscales, con montos que superaban los 300 millones de dólares en los últimos 3 años. La droga decomisada presentaba características inusuales. Los paquetes, sellados al vacío con logotipos de marcas colombianas, contenían cocaína con pureza del 92%, una calidad casi inédita en el mercado negro. Los peritos determinaron que provenía directamente de laboratorios en la frontera entre Colombia y Venezuela, sin los cortes habituales que se realizan en Centroamérica. Esto sugería una ruta de transporte exclusiva y extremadamente segura, probablemente utilizando submarinos semisumergibles o aviones privados. En los teléfonos satelitales, los analistas descubrieron conversaciones recientes que hacían referencia a un proyecto Z, aparentemente un plan para diversificar las actividades del cártel hacia el tráfico de precursores químicos desde Asia. Los mensajes mencionaban contactos en Singapur y Hong Kong, así como pagos realizados a funcionarios aduanales en puertos mexicanos del Pacífico. La reacción violenta del cártel no se hizo esperar. En las 72 horas posteriores al operativo se registraron
14 bloqueos carreteros con vehículos incendiados, 5 ataques contra cuarteles militares menores, el asesinato de 3 periodistas locales que habían cubierto el decomiso, 9 mensajes de amenaza dirigidos específicamente a Omar García Harfuch. Sin embargo, fuentes de inteligencia sugieren que estos actos son muestra de desesperación más que de fuerza. Las interceptaciones telefónicas revelan divisiones internas, con facciones acusándose mutuamente de negligencia. Un comunicado interno filtrado habla de medidas drásticas contra los responsables de la seguridad del rancho, lo que en el lenguaje narco suele significar ejecuciones sumarias. Mientras tanto, la DEA activó protocolos de emergencia para rastrear los contactos internacionales identificados. Agentes especiales ya trabajan con autoridades en España, donde se ubicaron 3 empresas fantasma vinculadas al lavado de dinero, y en Colombia, donde 2 laboratorios clandestinos fueron destruidos gracias a las coordenadas encontradas en los dispositivos. El rancho intervenido en Sinaloa reveló una sofisticación operativa que superaba todas las estimaciones oficiales. Las instalaciones contaban con búnkeres subterráneos capaces de resistir ataques directos, sistemas de ventilación independientes y túneles de escape que se extendían hasta 5 kilómetros hacia diferentes puntos de la sierra. En áreas discretas del complejo se encontraron cultivos hidropónicos que garantizaban autosuficiencia alimentaria para los ocupantes durante largos periodos de aislamiento. La tecnología decomisada evidenció el alto nivel de profesionalización del cártel. Entre los equipos destacaban drones de vigilancia equipados con reconocimiento facial, escáneres portátiles para detectar dispositivos de rastreo, máquinas para falsificar documentos migratorios y sistemas de interferencia para bloquear comunicaciones. Este arsenal tecnológico permitía a la organización monitorear movimientos de autoridades y mantener sus operaciones en el más estricto secreto. Los registros financieros detallaban un complejo entramado de lavado de dinero. Flujos constantes de efectivo se dirigían hacia empresas constructoras en Guadalajara, agencias de viajes en Tijuana, clínicas de rehabilitación en Ciudad Juárez y talleres mecánicos en Monterrey. Estos negocios, aparentemente legales, servían como fachada para blanquear las ganancias del narcotráfico. La DEA identificó patrones alarmantes en los registros contables. Los documentos mostraban pagos mensuales equivalentes al 15% de las ganancias a funcionarios corruptos, inversiones en 32 gasolineras utilizadas para lavar dinero, adquisición sistemática de propiedades en zonas turísticas y la creación de 18 sociedades mercantiles fantasmas. Esta estructura financiera permitía al cártel mover cientos de millones de dólares sin dejar rastro. El análisis toxicológico de la droga incautada arrojó resultados sorprendentes. Las muestras presentaban una pureza del 92.3%, muy superior al promedio nacional del 65%. La presencia de levamisol confirmó su origen colombiano, mientras que el empaquetado al vacío con sellos de control de calidad demostraba un proceso de producción industrial. Las marcas químicas coincidían con cargamentos interceptados en Australia, revelando la dimensión global de la red de distribución. Las consecuencias operativas para el cártel fueron devastadoras. Las autoridades lograron el congelamiento de 23 cuentas bancarias identificadas, la interrupción de 7 rutas principales de transporte, la captura de 12 operadores logísticos clave y la pérdida estimada de $400 millones en activos. Este golpe financiero paralizó temporalmente las operaciones de la organización en todo el noroeste del país. El gobierno implementó medidas contundentes en respuesta a los hallazgos. Se destituyeron a 9 funcionarios vinculados con el cártel, se iniciaron auditorías en 47 empresas señaladas, se reforzaron los controles en 8 puertos marítimos estratégicos y se congelaron 142 propiedades urbanas adquiridas con dinero ilícito. Estas acciones buscaban cortar de raíz los vínculos entre el crimen organizado y las estructuras de poder. La caída del centro de operaciones en Sinaloa desencadenó una serie de eventos que sacudieron las estructuras del crimen organizado en todo el país. Durante las semanas siguientes al operativo, se registró un aumento del 40% en las ejecuciones entre grupos rivales, mientras los cárteles competían por controlar los territorios y rutas que habían quedado vacantes. Los cuerpos de al menos 15 sicarios aparecieron colgados de puentes en diferentes ciudades, con mensajes que advertían sobre traiciones y cambios de lealtad. Las investigaciones posteriores revelaron conexiones inesperadas con el poder político. Entre los documentos incautados se encontraron facturas falsas que vinculaban a 3 alcaldes de municipios estratégicos con empresas fantasmas del cártel.
Estas compañías, registradas bajo nombres falsos, habían recibido contratos millonarios para obras públicas que nunca se realizaron en un sofisticado esquema de desvío de recursos. Las transferencias bancarias mostraban pagos recurrentes a cuentas en paraísos fiscales, con montos que superaban los 10 millones de dólares. El análisis de los teléfonos satelitales permitió identificar patrones de comunicación críticos. Los operadores del cártel utilizaban códigos cambiantes cada semana, basados en terminología futbolística para referirse a cargamentos y operaciones. Goles significaba kilos de cocaína exitosamente transportados, mientras que tarjetas rojas alertaban sobre operativos policiales. Este sistema, que incluía palabras clave en lenguas indígenas como el náhuatl y el maya, había permitido evadir la interceptación de comunicaciones durante años. En el ámbito internacional, las repercusiones fueron igualmente significativas. Las autoridades de 5 países iniciaron investigaciones paralelas tras descubrir que el cártel había infiltrado puertos clave en Europa y Asia. En Amberes, Bélgica, se incautó un cargamento de 2 toneladas de cocaína con marcas idénticas a las encontradas en Sinaloa, mientras que en Singapur se desmanteló una red de lavado de dinero vinculada a los mismos operadores financieros. Estos hallazgos confirmaron que la organización operaba como una corporación transnacional con presencia en 3 continentes. La violencia en México alcanzó niveles históricos durante este periodo. Se documentaron masacres en bares y centros de rehabilitación, donde grupos armados ejecutaron a decenas de personas en represalia por el operativo. Los ataques se caracterizaron por una brutalidad sin precedentes, con víctimas torturadas y mensajes escritos con sangre en las paredes. Las autoridades atribuyeron estos hechos a células criminales que buscaban demostrar su poderío tras el golpe recibido. Mientras tanto, en las comunidades rurales de Sinaloa, el miedo se apoderó de la población. Miles de familias abandonaron sus hogares ante las amenazas de reclutamiento forzado, dejando pueblos fantasmas donde solo quedaban ancianos y personas con discapacidad. Los cultivos de subsistencia se pudrieron en los campos y el precio de los alimentos básicos se triplicó en las zonas más afectadas. Las escuelas cerraron indefinidamente, interrumpiendo la educación de una generación completa de niños y jóvenes. El gobierno federal anunció un paquete de medidas para atender la crisis humanitaria, pero los recursos nunca llegaron a las comunidades más necesitadas. Mientras tanto, en las ciudades, la percepción de seguridad se deterioró rápidamente. Los negocios redujeron sus horarios, las inversiones se paralizaron y el turismo cayó en picada. La economía local, ya debilitada por años de violencia, enfrentaba su peor crisis en décadas. A nivel estratégico, el cártel implementó cambios radicales en sus operaciones. Abandonaron los grandes centros logísticos como el intervenido en Sinaloa, optando por una red descentralizada de bodegas más pequeñas y móviles. Las rutas de transporte se modificaron para incluir vehículos menos sospechosos, como ambulancias y camiones de reparto. Estos ajustes, aunque costosos, demostraron la capacidad de adaptación de la organización ante la presión de las autoridades.